está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa Periodismo en Plural para dialogar con ustedes en la siguiente hora de temas que seguramente serán de su interés. Vamos a iniciar el primer espacio tratando el tema del reporte que ha dado la Auditoría Superior de la Federación y es precisamente falta dinero. Hay observaciones en la cuenta tanto federal como municipios y estados, así que hay que tocar el tema. También vamos a hablar sobre los índices económicos que retratan las finanzas del país, de México. Así que hablaremos de esta sufrida economía para muchos y muchas. Y por último, también le invitamos a que siga con nosotros este tema que sin duda es muy importante. Es precisamente contaminación y muerte, a lo que nos ha llevado esta deteriorada situación del río Santiago y toda su cuenca. Así que le doy la más cordial bienvenida para hablar de estos temas a Gabriel Torres. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buena noche. Buenas noches a tu auditorio. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Hola, Trini, buenas noches a todos, buenas noches al auditorio. Augusto Chacón, bienvenido. Gracias, Trini, gracias por invitarme, un privilegio estar aquí. Buenas noches, Gabriel, Iván, un gusto. Un gusto, de verdad, recibirlos en este espacio. Iván, te pregunto, cuando hacemos una lectura de para qué sirve, qué hace una Auditoría Superior de la Federación, saca datos, revela que hay faltantes, revela que hay imprecisiones en las cuentas y aún dicen, bueno, pues aguante, ¿no? Lo que pasa es que después de que se hacen estos señalamientos hay que aclarar cuentas. ¿Cómo funciona esto y si nos da la garantía de que cuando hay señalamientos quiere decir que tenemos un gobierno transparente con cuentas públicas transparentes y claras? Bueno, mira, este tema hay que dividirlo atendiendo primero cuáles son las funciones de una auditoría. Bueno, este es un órgano técnico dependiente del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, que es el que se encarga precisamente de fiscalizar las cuentas del gobierno federal y también de los gobiernos estatales respecto al uso que se le da a los recursos públicos. Este órgano auditor durante este sexenio pues ha sido motivo de controversia. Recordemos que es una primera observación respecto al aeropuerto Felipe Ángeles, donde pues bueno, señala que se gastaron más de 300,000 millones de pesos únicamente para indemnizar o terminar con el aeropuerto de Texcoco. El presidente sale y se queja públicamente y pues bueno, al final queda en 100,000 millones de pesos, lo cual pues tampoco es una cifra menor. ¿No? Sí. Ahora bien, este reporte que presenta el día de ayer domingo, que entrega a la Cámara de Diputados, pues es un reporte, digamos, que va por etapas. A partir de que hoy estamos empezando a conocer detalles sobre cómo se han gastado los recursos y cuestiones relacionadas con aclarar cómo se gastaron, mostrar comprobantes. Van a tener 30 días los diferentes instituciones que fueron observadas para dar respuesta a estos señalamientos de la auditoría. Y posteriormente la auditoría va a contar con 120 días para efectivamente verificar si han dado cumplimiento a estas observaciones que se han hecho. Hay muchos datos que llaman la atención, evidentemente, pero ya los iremos tocando. Entonces, digamos que nos encontramos en una primera fase en la cual, pues, vamos a ver cómo pueden comprobar sus gastos las instituciones. Augusto Chacón, ¿qué fue lo que se reveló este fin de semana? Bueno, primero, creo que viene bien hablar de la cantidad. Estamos hablando un poco más de 60,000 millones de pesos, lo que observó la Auditoría Superior de la Federación, de usos del gobierno, de uso de recursos del gobierno federal, así lo tengan los estados o los municipios. El mayor porcentaje observado corresponde precisamente a los estados y los municipios. Llama la atención que las obras emblemáticas del presidente fueron señaladas con estragos para el erario, de acuerdo a esta revisión preliminar que ya nos decía Iván, en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el Paso Transísmico, en 2020. Es decir, cuando todavía las obras no estaban tan avanzadas como están hoy y ya hay este tipo de observaciones. Tienen 30 días para identificar, para que puedan solventar esas observaciones o que se conviertan en créditos fiscales o en denuncias, si fuera el caso. 63,000 millones de pesos es la mitad, un poco menos de la mitad del presupuesto de Jalisco, aunque para el presupuesto de la Federación no es tanto dinero. Por supuesto, hay que aclararlo todo absolutamente. Se encontró, por ejemplo, que en junio
de 2020, cuando la pandemia estaba en su apogeo, se compraron unos ventiladores que no aparecieron, ventiladores para los hospitales de los que necesitaba la gente, y no aparecieron. Así que ahí contrastamos las necesidades de un país con tantas carencias y esto que aparentemente no es tanto en el monto general del presupuesto federal, pero que a final de cuentas tiene que ver con vidas y con el bienestar de las personas. Y algo muy importante que se desprende de las auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación. Recordemos que no pocas investigaciones periodísticas parten de los datos que ofrece esta auditoría. La estafa maestra es el ejemplo más a la mano. A partir de lo que encuentra la Auditoría Superior de la Federación, toma la estafeta del mundo periodístico y presenta los reportajes que ya sabemos lo que han provocado. Así que de entrada, bienvenido este avance de la Auditoría Superior de la Federación, bienvenido que sea público y que podamos discutirlo y poner el ojo crítico sobre lo que se hace con nuestro dinero. Seguramente no habrá esa paciencia de estos 30 días más los 120 días para que ya meta mano el periodismo y empiece a escudriñar precisamente qué hay de cada uno de estos datos, porque si bien tienen este tiempo para aclarar, Gabriel, también podemos vislumbrar que todavía falta mucho para acabar con la corrupción en México. Bueno, para ponerlo en relevancia, cuando Augusto Chacón dice fueron 60,000 millones de pesos los observados, que podrían aclararse una cantidad importante de eso, y de esos 60,000 millones de pesos observados son observados 40,000 millones a los gobiernos locales, es decir, estados y municipios, es decir, 20,000 corresponden en estricto sentido a la administración pública federal, sí, y 40,000 millones a los estados. Ahora, estados gobernados tanto por el PRI como por Morena, como por incluso el PRD. Vamos al dato. Si alguien desde casa que nos ve dice, oye, ¿y 60,000 millones es poco o es mucho? ¿En comparación con qué? Bueno, yo le voy a dar un dato. La cuenta pública con mayores datos, con mayor cantidad de recursos observados del periodo del presidente Enrique Peña Nieto fue de 42,000 millones de pesos, que fue el último año. Es decir, lo que más se le llegó a observar en un año fiscal a Enrique Peña Nieto, que coincidimos que había un desorden en el ejercicio del gasto y tal vez mucha corrupción, digo tal vez porque sigue sin estar nadie encarcelado por ello, es decir, las actuales autoridades no han podido demostrar, más allá de lo que dicen, no han podido demostrar y meter a la cárcel a nadie por eso, pero lo que la auditoría, esta misma auditoría le llegó a observar a Enrique Peña Nieto fueron 42,000 millones de pesos. Hoy, en la 4T, en la transformación, en la no corrupción que dice el presidente, la auditoría está observando 60,000 millones de pesos y nada más 20,000 millones de esos observados tienen que ver con el ejercicio de los recursos que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Digamos, la obra más observada es el aeropuerto de Santa Lucía, ejecutado nada menos que por la Secretaría de la Defensa Nacional, además del Tren Maya, con otros 1,300 millones, y la refinería de Dos Bocas, en donde la Auditoría Superior detectó un monto de 59,2 millones. Incluso salió observado el CONADE de Ana Gabriela Guevara, con 377 millones de pesos, lo que dijo Augusto y muy grave, compras que se hicieron y nunca llegaron, como los 650 ventiladores para aparentemente apoyar a enfermos del COVID, mismos que fueron pagados, facturados y que nunca ingresaron al inventario de la Secretaría de Salud. Entonces, eso por decir poco. Ahora, de los gobiernos locales, de esos 40,000 millones de pesos que no han podido comprobar los gobiernos locales, ¿a quién corresponde? En primer lugar, a la morenista Claudia Sheinbaum, con 6,000 millones de pesos. Luego le sigue el gobierno de Oaxaca, gobernado por el priista Alejandro Murat, con 4,814 millones de pesos. Después, Michoacán, en donde en el 2020 estaba todavía como titular del Ejecutivo, es decir, que le corresponde la cuenta pública al perredista Silvano Aureoles, con 3,195 millones de pesos. Que no sabemos dónde anda, ¿eh? Que no sabemos dónde anda. Y finalmente Guerrero, que era gobernado por el priista Héctor Astudillo, con 3,902 millones de pesos. Digamos, de esos serían los 5 estados con mayor observación.
llama la atención otra vez que una de las favoritas del presidente, la jefa de gobierno del distrito de la Ciudad de México, hoy está encabezando también la lista de los gastos hasta ahora no comprobados y que han tenido que ser observados, requiriendo una aclaración. Ahora, no quiere decir, y hay que aclararle, que hay una malversación por 60,000 millones de pesos. No todavía. No. Parte de este recurso seguramente se va a aclarar, pero va a ser muy difícil que se solventen 60,000 millones de pesos de un ejercicio cuando menos desordenado del gasto público. A eso voy. Las cuentas públicas, la administración pública es tan difícil, tan complicada, para no poder llegar a esta primera instancia limpios. No es tanto la complicación, sí. La administración pública le hemos puesto tantas reglas. Digo, para no sacrificar ahorita a todo mundo, ¿no? Por los datos expuestos el fin de semana. Tendremos que entender el comportamiento de la administración pública. Claro, y hay que hacer énfasis en lo que nos decía Gabriel. Tienen 30 días para solventarlas y quizá mucho de lo que aparezca se pueda solventar, es decir, se presenten los comprobantes o se presente el equipo, y si no, ya lo decíamos, pues se fincarán denuncias o serán créditos fiscales. Es muy complejo, pero a final de cuentas, si lo vemos de bulto parece mucho, pero a final de cuentas son distintas instancias que tienen la responsabilidad de llevar lo que les corresponde. Nada más administrar correctamente lo que les corresponde. Así que esperemos que mucho se aclare, pero como también dijo Gabriel, difícilmente van a solventar esa cantidad de dinero con observaciones de parte de la Auditoría Superior de la Federación. Pero es una buena noticia, ahí está. ¿Va a haber consecuencias? Difícilmente, no lo ha sabido, nunca lo ha sabido, si no es solo por la presión de los medios de comunicación. La estafa maestra se hubiera quedado como un reporte más de la auditoría si no se hace la investigación correspondiente. Y esa es la parte que nos toca. Y no solo los medios de comunicación, simplemente ver estas cantidades, escuchar el desglose que acabamos de escuchar, nos da una idea de esa displicencia, de ese mal manejo de la administración y de esa idea de que la corrupción se desbarata con declaraciones. La corrupción necesita procesos, necesita conocerse las redes que la hacían posible y al parecer, por estas observaciones, las redes siguen entocadas, insisto, suponiendo que todos los que están señalados, observados ahorita son inocentes, hasta que no se demuestre lo contrario. En esta administración pública habrá que analizar gastos como, por ejemplo, hoy escuchaba a nivel nacional, un espacio nacional, que Notimex, por ejemplo, tiene 2 años y justo hoy se cumplen los 2 años de huelga de este medio de comunicación del Estado mexicano. Y en este último reporte se sigue gastando el mismo presupuesto como si estuviera trabajando. Vamos, hay que analizar en verdad cada una, como dices, de las instancias, qué están haciendo con el recurso y cómo están comprobando y sobre todo qué producción o productividad le está dando al Estado todo este recurso, que al fin de cuentas es lo que necesitamos, echar a andar la maquinita económica. Y más adelante hablaremos precisamente de esta sufrida economía que tenemos. No se nota, pues, que este dinero que se está gastando nos esté revirtiendo una situación económica negativa. Si le sumamos el desvío de recursos y la comprobación de que todavía en algún momento pues se siguen cometiendo actos de corrupción, pues estamos poniendo sobre la mesa una situación complicada en las finanzas de México. Bien, mira, a ver, hay cosas que llaman la atención de este reporte, definitivamente, como es el hecho de que son 10,000 pesos los que han sido observados en materia de estas obras faraónicas, ¿no? De las grandes obras del sexenio. Llama la atención, por ejemplo, también el caso de Segalmex, una de las instituciones más que ha sido observada es la Secretaría de Cultura. En Segalmex, como sabemos, ha habido cambios en la estructura directiva. Hay también investigaciones que ha iniciado la FGR por malos manejos respecto, por ejemplo, a cuestiones relacionadas con desvío de recursos, con que no se ha reportado la cantidad total de semilla que se supone deben de tener ahí almacenada. Son, de alguna forma, proyectos que el gobierno de López Obrador desde un inicio anunció precisamente como una forma de terminar con la corrupción, centralizar ciertas actividades, centralizar ciertas funciones. Y lo que estamos viendo precisamente con este reporte es que
no necesariamente se ha concluido con la corrupción. Pero además hay un punto que llama la atención, y es que buena parte de lo que se está observando corresponde más a los estados y a los municipios que a la federación, que también decían los diputados de oposición. Bueno, ¿será que también la auditoría de alguna forma se ha dejado amedrentar por parte de la presidencia? Entonces hay también cuestiones ahí que políticamente inciden, ¿no? El auditor trabaja también bajo la amenaza de que en cualquier momento puede ser destituido por la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces no es sencillo trabajar en esas condiciones. Bueno, ahí hay un antecedente, porque acuérdate que en el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que el gobierno federal tuvo que pagar 330,000 millones de pesos por su cancelación. Fíjese, le repito otra vez, 330,000 millones de pesos. Y luego, después lo reconviene en la mañanera el presidente, y el auditor baja de 330,000 declarados por él por escrito a 110,000, es decir, a una tercera parte. Y uno se pregunta, oye, pues ¿cuál es la seriedad de un órgano constitucionalmente autónomo como la Auditoría Superior de la Federación si se equivoca en 220,000 millones de pesos al hacer una fiscalización? Eso ya ocurrió. Y por eso es que algunos, efectivamente, diputados de las líderes de las fracciones de oposición señalan que lo observado a los gobiernos estatales es una manera, tal vez, de cubrir el desorden de las obras insignia del presidente, que es el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, que las tres en sí agrupan el 90% del observado al gobierno federal. Entonces, si esas son tus obras de relumbrón, las obras más importantes del legado político del presidente López Obrador, ¿cómo es que precisamente en esas tres existe el mayor desorden, desaseo, por decirlo menos, en el ejercicio del gasto? Pero por otro lado, Trini, con eso termino. Habría que decir que en cuanto al desorden, México no ha cambiado nada. La Federación nos sigue demostrando, como era con Peña en sus obras insignia, y ahora con López Obrador, que no gasta con orden en los principales temas de inversión del sexenio. Como también nos demostró el sexenio de Peña que los gobernadores y los gobiernos municipales, llámense gobiernos estatales y municipales, tampoco se han vuelto más pulcros a pesar de la alternancia que ha habido en diversos estados, puesto que 40,000 millones de pesos son observados nada menos que a los gobiernos locales. Pues vamos a hablar precisamente de estas cuestiones económicas, si nos permiten, después de la pausa, que una cosa va con otra. Y es que, sin duda, los estudiosos de la economía en nuestro país, pues, están vislumbrando un 2022 de verdad difícil en temas de las finanzas de México. Así que, con la sufrida economía de nuestro país, regresamos después de la pausa. Bueno, para analizar las finanzas de nuestro país hay muchos indicadores que van surgiendo uno con otro y hay que tomarlos en cuenta todos para presentar un panorama real de lo que está sucediendo en nuestro país. Así que con ese tema, sufrida economía, porque si bien hubo un aumento en el salario mínimo, hay aumento en empleo, obviamente después de una pandemia terrible y un año 2020-2021 terrible, que le permite no regresar quizás a los niveles del 2019 previo a la pandemia, pero sí recuperando poco a poco. Sin embargo, no al ritmo que lo están haciendo otros países. De hecho, países, Augusto, que se supone tienen menos riqueza que México, no en América Latina, por ejemplo, sino que han hecho mejor, han empleado mejores programas de recuperación económica que el propio país. Es que el propio país, como dices, no tuvo un programa de recuperación económica. Y no solo eso, veníamos de un año muy difícil donde el país decreció. Es decir, la pandemia nos sorprende con una economía detenida, con una economía estancada, con una crisis de credibilidad. La cuarta transformación lo que ha hecho es evidenciar el magro estado de derecho que tenemos y la poca confianza que se genera para la inversión. Si a eso le sumamos el impacto de la pandemia, más que el gobierno de la República no invirtió como otros países invirtieron para la reactivación económica,
por supuesto, nos está costando mucho levantarnos y además se suma una inflación que si bien es global, de hecho es la primera vez en mucho tiempo que tenemos una inflación menor que Estados Unidos, por 4 décimas, pero a final de cuentas menor, ya nos emparejaremos. Pero una inflación de 7% es preocupante, porque a final de cuentas es el impuesto más caro que le cobramos a los pobres, que no les alcanza para la canasta básica. De hecho, tenemos una pobreza laboral que se recuperó un poco, pero a final de cuentas esto implica que lo que gana la gente no le alcanza para comprar la canasta básica. El país no crece, la inversión se está deteniendo, el gran dinero que podría tener el gobierno de la República para detonar inversión por todo el país, empleo, derrama económica, se está quedando en obras muy pequeñas que no vamos a ver su resultado en el corto plazo. Y además, metiéndole dinero a un Pemex deficitario, es decir, el dinero que podríamos usar para apuntalar la economía de las familias, se está yendo en muy pocos proyectos de los que no veremos una tasa de retorno pronto. Así, el país no crece, de hecho estamos ya prácticamente en recesión, estamos en inflación, que es la peor de las imágenes, y no generamos confianza para la inversión. De hecho, acabamos de pasar un mes de broncas con España, incluso con Estados Unidos, cuando España es nuestro segundo socio comercial, y ahuyentamos esa inversión. Así que sí, no están las cosas bien, y creo que más allá de estos datos que podamos ofrecer, la gente en sus bolsillos lo ve cotidianamente, porque hay un factor que se ha metido a la economía que ha elevado el índice de la inflación: el crimen organizado, el limón, el aguacate, muchas cosas del campo que se ven presionadas justo por el trabajo del crimen organizado y que afectan a final de cuentas el bolsillo de todos en el país. Pues nada menos que el gobierno de Estados Unidos frena la importación de aguacate por un problema de inseguridad en Michoacán. Así es. Ellos tienen inspectores que están revisando precisamente la calidad y el manejo del producto desde el lugar de origen para que llegue con las características que el mercado norteamericano le está exigiendo a México. Esto es solamente un ejemplo de cómo puede entonces perjudicar y hacer perder miles de millones de pesos en un instante a México, ¿no, Augusto? Sí, la buena noticia es que el empleo, al menos en Jalisco, bueno, en todo el país, no luce mal. Tenemos una tasa de empleo de un poquito más de 3%, que está dentro de lo tolerable por cualquier país, aunque no tenemos los apoyos sociales para quienes no están empleados. Sí, la mitad del empleo es informal, reconocido por el INEGI. Es decir, gente que no tiene prestaciones, gente que vive al día y que resiente mucho más cualquiera de las veleidades de la economía. Y que paga menos impuestos. Y además paga menos impuestos. Así que sí, el empleo visto de bulto parece una buena noticia, pero viéndolo a detalle, bueno, han crecido los micronegocios y los pequeños negocios donde está sustentado sobre todo el empleo, negocios que sabemos que por su precariedad pueden de pronto desaparecer y entonces dejar a la gente sin empleo. Por lo pronto, es un asidero que haya ese empleo. Estamos esperando que quien navega este barco, quien lleva el timón, tome las decisiones adecuadas. Por ejemplo, para empezar, dar confianza a los inversionistas. Hay un Estado de Derecho, no parece, tendría que reafirmarlo. Cualquiera puede invertir sin que le cambien las reglas súbitamente, como va a pasar con la reforma eléctrica. No, ya se ha detenido ante una reforma en puerta. Yo ahorita calmo mis negocios, ¿no? Pero discutíamos durante la pausa que sí, bueno, se da un informe por parte del INEGI, hay mayor población ocupada, pero también hay mayor población que es económicamente activa. O sea, por ejemplo, estos muchachas que terminan la universidad y que se suman a la actividad económica y que no significa exactamente que tengan empleo. O sea, hay que hacer un balance de que, muy bien, la economía se está recuperando en el sentido de que venimos de una crisis del 2020. ¿Cómo entender esas cifras reales, Gabriel, cuando en 2020, 2021 fue crítico? Es que la estadística es muy caprichosa cuando las comparaciones son parciales, y yo creo que eso es lo que pasa con esta encuesta nacional de ocupación y empleo, que compara el primer trimestre del 2020, que es un año atípico porque ahí inició la pandemia,
con el primer trimestre del 2021, donde francamente después de la vacunación, pues hay una recuperación. Entonces, yo creo que es muy difícil esta comparación 2021, porque son, digamos, un momento, un parteaguas en el mundo, el 2020 respecto del 21, y más va a ser frente al 22. Pero en general los datos de la encuesta para Jalisco son muy buenos en términos generales, sí, y para México son muy buenos, porque hay menor tasa de desempleo, ya lo decía Augusto, 3.1%. Tenemos a una mayor cantidad de personas ocupadas en micronegocios, aumentaron en 1.8 millones de personas las que están ocupadas en micronegocios. La población en economía informal, que no quiere decir que no están trabajando, simplemente no lo hacen en la economía formal, pero también aumentó, es decir, finalmente sí hay más trabajo, aunque no dentro de la economía. La mala noticia es que no es dentro de la economía informal, y que los principales estados donde la economía informal hace énfasis, y los datos son muy reveladores, es Oaxaca con el 81.8%. Imagínate eso, que en un estado el 81% de la población trabaja en empleos no formales. Eso te dice el desastre del tejido social que hay en esas entidades, seguidas de Guerrero, y no nos debería de sorprender, Oaxaca, Guerrero, Chiapas con el 73%. En cambio, las tasas más bajas de desempleo, más bien de empleo no formal, están en Coahuila con el 35%, en Nuevo León con el 36%, Baja California Sur con el 36% y Chihuahua con el 36%. En términos generales, yo podría decir que los datos específicos de la encuesta nacional de ocupación y empleo de este comparativo del cuarto trimestre del 2020 con el cuarto trimestre del 2021 no son desalentadores. Lo que me parece es muy maniqueo la comparación, porque, digamos, si seleccionado así, pues sí parecería que el tema va para adelante. Habría que ver si el cuarto trimestre de 2022 refleja exactamente lo mismo, ya con una población prácticamente recuperando actividades, con la mayoría de los espacios económicamente abiertos y con una inflación de poco más del 7%, que habrá que ver cómo nos pega eso en el empleo y en la economía. Y hay un factor, perdón. Por lo pronto hoy la OCDE puso a la baja el crecimiento de México. Apenas estamos en febrero y ya lo pasó de 3.6 a 2.3 o 2.2 por ahí. Es decir, no pinta bien el panorama para el país como bloque. A mí me sorprendió una cifra o cómo se están comportando las remesas, Iván, en nuestro país. Es increíble que lo que ingresa, por ejemplo, a Jalisco en términos de remesa, incrementa de manera muy importante, o sea, superior al propio presupuesto público de los municipios, ¿no? Creo que 111 municipios, ¿no?, reciben remesas en una mayor cantidad que el mismo presupuesto. O sea, la gente en Estados Unidos nos está sosteniendo la administración pública, por llamarle de algún modo, ¿no? O sea, la economía, no la administración economía pública. De un municipio, correcto, la economía de un municipio, de la gente, de la población. Esto disfraza un poquito, pues, la economía de México. O sea, no podemos decir que por sí misma, de manera natural, las finanzas mexicanas o la economía de México es tan progresiva si le hubiéramos o si le sacáramos las remesas. Ya lo diría un expresidente: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Esa frase, bueno, refleja mucho de lo que ocurre. Mira, me parece que hay un tema con estos empleos que se están creando. Efectivamente, como lo dijo el presidente López Obrador, íbamos a tener una recuperación en B, ¿no? Iba a ser una caída, y bueno, la caída fue brutal. En 2020 se pierden 12 millones de empleos, y los resultados que estamos viendo son precisamente de esa recuperación, que se está recuperando el nivel de empleo que teníamos en 2020. Eso en realidad es, pues, prácticamente estar en tablas. En realidad, pues, estamos en un proceso de recuperación, aunque se hayan generado esta cantidad de empleos. Ahora también, ya lo exponían, el tema tiene que ver con la precariedad del empleo que se está generando en México. Más de la mitad es empleo informal, ¿no? Ser una tasa del 56% en el país es una tasa muy alta. Un importante porcentaje de la población tiene un sueldo mensual de 4,300 pesos. ¿Eso de qué nos habla? De que se están creando además empleos
con muy bajos niveles de ingresos. Entonces, evidentemente, aunque quisiéramos pensar que las cosas podrían mejorar, pues evidentemente deberíamos esperar mayor certidumbre en cómo se están tomando las decisiones en el país. Vemos la semana anterior cómo la Suprema Corte decide que la concesión de una empresa minera tiene que ser sometida a una consulta por parte de una comunidad que se ostenta como indígena. Entonces, estamos viendo claramente señales de que, aunque los empleos se están recuperando, pues en realidad son empleos de baja calidad, que pues a lo que muchas personas van a llevar es a incorporarse a la informalidad, o también una importante tasa de estos empleos en donde las personas tienen que trabajar más de 48 horas para poder obtener un ingreso. Evidentemente esas no son buenas noticias para el país, aunque lo parezcan, ¿no? Y no es necesariamente, va en un sentido negativo, pero debemos de revisar entonces las políticas laborales que se están desarrollando en el país en materia de capacitación, en materia de tener mejores datos para generar mejores y mayores fuentes de empleo. Pero, ¿cómo se escuchó este aumento al salario mínimo, Gabriel, del 22%, ¿no? Fue realmente muy bien recibido. Pero pareciera que cuando se habla de los precios de los productos de la canasta básica, pues ¿de qué nos sirve, no? Con los niveles de inflación, con esta incertidumbre económica por las reformas futuras o las que se están negociando allá en el legislativo con el ejecutivo, etcétera. Pues igual fue pues una pequeña medicina, ¿no? Para un gran mal. Pues mira, yo diría que de las pocas cosas que le debo reconocer a la Administración Pública Federal actual es la política en relación al salario mínimo. Yo creo que ahí eso es acertado. Es insuficiente, Trini, efectivamente, porque tenemos una inflación que sofoca, que consume el pretendido aumento. Pero recordemos que en el periodo del presidente anterior los aumentos iban del 3.5 al 7% cuando mucho, ¿no? Y la circunstancia económica tampoco no era excesivamente mejor que la que hoy tenemos. Entonces yo creo que hacer un aumento, un incremento importante al salario mínimo sí es un acierto. Es decir, que al trabajador ordinario le digas que en un año le estás aumentando más del 20% su salario, yo creo que es una muy buena noticia. La mala noticia es que la inflación se está comiendo el pretendido incremento por la vía del consumo excesivo de la canasta básica, que hoy le cuesta en promedio un 30% más. Nada más vaya a la tienda y trate de comprar los productos básicos, el huevo, el limón, las frutas, y se va a dar cuenta, la carne, lo que ha asumido, y entonces pues lo que tuve por un lado que entró a la bolsa izquierda se va por el otro lado en la bolsa derecha, ¿no? Pues son gastos que están realizando la población que en una situación normal, pues a lo mejor se hubiera amortiguado un poquito su economía, ¿no? Pero resulta que también estamos gastando más en salud. Esto de la pandemia, estas enfermedades, este long COVID, por ejemplo, ¿no? Está haciendo que la población también gaste. Cuando hablaba hace un momentito de las remesas, a veces uno piensa que este dinero es como un plus a nuestra economía, pero cuando se confirma que las remesas sirven para el mínimo vital, vestido, alimento y casa, estamos hablando de que la gente no tendría suficiente para ese vestido, esa comida y esa vivienda, Augusto, si no fuera por las remesas. Sí, estaríamos hablando de una crisis mayúscula. Ahora, sí, yo coincido. Reconocer que elevar el salario mínimo es un gran acierto, sin duda, no solo por lo que monetariamente implica, sino por la señal. Romper ese círculo vicioso de el salario mínimo es inflacionario. Si le subimos más, hay más inflación. No ha sido así. La inflación que ahora experimentamos es global. Hay muchos insumos globales que se están encareciendo. Uno de ellos, el petróleo. Y aquí vemos cómo está el manejo de la economía del país. El petróleo se encarece, la gasolina tiene que subir de manera natural, y para evitar ese impacto el gobierno le quita el impuesto, para que la gente no resienta el incremento de las gasolinas. Sin embargo, pierde el ingreso, que significa que es muy importante de este impuesto que tienen los hidrocarburos, las gasolinas que nos venden. Estamos metidos en un círculo vicioso y no se ve la salida. La salida sería la inyección de dinero fresco, que no esté en la economía, que no estemos
sacando de una bolsa para meter en la otra, y eso no está sucediendo. Y es lo que resulta más grave porque además estamos compitiendo con otros países. Así que sí, estamos en un momento muy, muy delicado. La gente tiene que ser consciente de sus gastos, no endeudarse, porque el Banco de México lo que hace para tratar de paliar la inflación es subir las tasas de interés, bajar el dinero que circula para que los precios bajen, pero al mismo tiempo se encarecen todos los servicios que la gente compra a crédito. Así es. Una casa, un automóvil. Y si es que hay crédito, también otra forma, ¿no? Que es muy difícil tener acceso directamente a un crédito, y lo digo también por pequeños y medianos empresarios, ¿no? Tenemos que hacer una breve pausa, ya regresamos, porque no solamente la cuestión económica lo que puede deteriorar la vida de un o una mexicana, sino también aquello que la naturaleza nos está cobrando y muy caro, y es precisamente la contaminación de nuestras aguas que nos están dejando muchas muertes. Con esto regresamos. Bueno, vamos a continuar dialogando aquí en esta mesa, periodismo en plural, de un tema sin duda que está cobrando vidas, y ya lo hemos escuchado en diferentes espacios noticiosos, sobre todo en estos poblados de Poncitlán. Niños, niñas, hombres, mujeres que pierden la vida porque están cerca de un espacio altamente contaminado, y que todo proviene justo del río Santiago. Vamos a hablar de esta contaminación y muerte que se genera por el mal manejo de las aguas nacionales. Gabriel Torres, esto es clarísimo. Digo, no necesitamos sacar una prueba del agua para llevarla a analizar, para ver qué tan contaminada está. Es visible, está a la vista de todos los que podamos transitar o estar cerca de un brazo de cualquier cuenca. Bueno, los defensores de los derechos humanos, las personas que se han metido muy a profundidad a analizar el caso, llaman al río Santiago el río de la muerte. Y no está mal ganado el epíteto cuando se han registrado un total de 1,231 muertes tan solo en El Salto y Juanacatlán a causa de cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y dermatológicas asociadas a la contaminación, a la espuma, a los olores fétidos, a los gases incluso que se despiden de este río. Y bueno, este problema que tenemos, que es un problema que ya se discutía desde el primer gobierno de alternancia en Jalisco con Alberto Cárdenas Jiménez, que se discutió con Francisco Javier Ramírez Acuña, después con Emilio González Márquez, después con Aristóteles Sandoval, y se sigue discutiendo hoy con Enrique Alfaro, y no se soluciona, sino que se agrava mucho más, se suma a un problema con el manejo del agua y del organismo que es el responsable del suministro de agua potable y alcantarillado, porque ahora también no solamente tenemos un río de la muerte y una cuenca muy contaminada, sino un organismo público en la zona metropolitana de Guadalajara que lleva ya 15 meses sin suministrar de manera regular agua potable a una cantidad importantísimas de colonias en la zona metropolitana de Guadalajara. 1,800 colonias que forman parte de su padrón se han visto perjudicadas por tandeos recurrentes y periódicos por el CIAPA. Las denuncias de agua chocolatada, con olores fétidos, en condiciones que no son de potabilidad, es lo que finalmente les llega. Y ha surgido en paralelo también un negocio de las pipas en donde la gente tiene que pagar porque le lleven a llenar le llenen su tinaco, le llenen su aljibe para poder subsistir hasta 15 días sin recibir suministro de agua potable. ¿Qué hemos pasado? Que pasamos de un momento en que Guadalajara tuvo un grupo de técnicos que administraban correctamente el CIAPA, al momento en que los políticos llegaron al CIAPA y han hecho un desastre ahí. La administración tiene que ver también con toda la República Mexicana. O sea, la contaminación de nuestras aguas, hay que entenderlo, tiene una responsabilidad casi total el gobierno federal o las instancias federales. Y son observadores
tienen que estar avisando justo y también administrando o vigilando el funcionamiento de industrias, de empresas, que sus descargas deben de ser precisamente bajo la norma para no estar contaminando. De tal forma que pareciera que no se ponen de acuerdo o no quisieran trabajar juntos para poder, desde el Estado de México, desde Michoacán, estar limpiando toda la cuenca. Esto hará, sin duda, mucho más difícil. Hay en la Universidad de Guadalajara, por parte de catedráticos, científicos, investigadores y también la CONACYT, la intención de echar todos precisamente sus esfuerzos para poder abatir esta contaminación. ¿Será suficiente, Iván? Bueno, una parte del diagnóstico tiene que ver precisamente con lo que comentas, la falta de coordinación entre los niveles de gobierno, esta complejidad que, por ejemplo, tienen organismos como el CIAPA, que, pues bueno, en su núcleo, en su base directiva, pues están presentes los presidentes municipales, pero evidentemente también tiene que ver con un tema de desorden administrativo y de desorden político. La forma en la que creció la industria en los alrededores del río Santiago y la forma en la que comenzaron a contaminar sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control, evidentemente nos llevó a una situación de este tipo. Y pareciera que por las condiciones que actualmente vivimos, las respuestas al menos que está dando el gobierno, lo que ha tratado de hacer el gobierno estatal, esta idea de que, bueno, vamos a desarrollar, a crear más plantas para que podamos limpiar el agua del río, no están siendo suficientes porque el nivel de contaminación es tan grande que tendríamos que empezar, pues, ver qué hacemos con estas industrias. Se han hecho operativos, se han supervisado a las distintas empresas que están en esta área geográfica y la verdad es que tampoco se han obtenido grandes resultados, muchas supervisiones, pocas multas, varios procesos que se encuentran ahí detenidos. Entonces, realmente, pues este es un tema de mucha voluntad política y a pesar de que en el discurso parece que todos están en la misma sintonía, en la realidad, en los hechos, en la práctica, las políticas definitivamente han sido insuficientes para poder detener el problema y que, como lo menciona Gabriel, han costado vidas y que se sigan reproduciendo, ¿no? De repente me pongo a pensar que cuando se fundan los pueblos, la bendición es hacerlo justo y nuestros pueblos... Cerca de una cuenca, ¿no? Lo hacían justo al pie, o sí, ¿no? Exactamente a la orilla. Eso era lo mejor que te podía pasar, regar tus tierras con el agua. Y ahora resulta que la gente que está muriendo por problemas renales o con los que tú mencionabas ya, Gabriel, es porque están cerca de esos ríos y esos arroyos. Augusto. Sí, la verdad es que, bueno, lo decía Iván, han sido décadas de indolencia, de pensar que no sucede nada. El río Santiago está en una de las peores condiciones de su historia. No sé qué se necesite para declararlo formalmente muerto, es decir, un río que ya no produce vida, que solo traslada contaminantes o deja en sus lodos pesados. No es un caso único. Ríos emblemáticos como el Támesis, el Sena, el Danubio, se han visto en las mismas, se han visto al borde de la muerte y ha sido la convocatoria de gobiernos y de la sociedad civil, todos trabajando juntos para rescatar el río. Aquí esa es la parte que a mí me está haciendo falta. Sí, hay agroindustria que contamina el río, fertilizantes que algunos tienen mucho que ver con lo que sucede en Atequiza, que contaminan el agua. Las industrias, por supuesto, pero Guadalajara es una de los contaminantes más importantes del río. Todavía hay un buen porcentaje de aguas negras que simplemente arrojamos como cuando no había tecnología. Y todo eso necesita dinero, recursos, un arreglo político importante, porque bien lo decías al inicio, las aguas son nacionales. Entonces, lo que un municipio puede revisar respecto a una industria y sus descargas llega a un límite cuando se acerca al agua. Ahí tiene que intervenir el gobierno federal. Y ni el gobierno del estado ni el gobierno municipal, si es que quieren hacerlo, se meten más allá y lo único que sucede es que acumulamos más tiempo contaminando un río que sería vital. Me parece que salvar el río Santiago sería una de las causas sociales más importantes que podríamos emprender
Casi 4 millones de personas viven en su cuenca más importante. Ahí se genera buena parte del Producto Bruto de Jalisco y sin embargo lo dejamos como una cloaca. Sí, las poblaciones solían asentarse cerca de donde hubiera agua, era lo natural. Y el ejemplo más claro de lo que hacemos en Jalisco, particularmente en Guadalajara, es que el río que le dio vida a la ciudad lo entubamos. Y no solo eso, lo mezclamos con aguas negras y de pronto con hidrocarburos. Ese es el gran símbolo. Pero nosotros como ciudadanos, como seres humanos con derecho a un medio ambiente sano, ¿cómo vamos a presionar? Sí necesitamos plantas de tratamiento, pero necesitamos ya una intervención directa en el río, una intervención directa en las empresas que están contaminando. Y eso todavía no se ve a 3 años de iniciados los trabajos para rescatar al río Santiago. Es que deben ser ya medidas drásticas. Es que no hay, efectivamente, no hay voluntad política, porque desde 3 sexenios atrás se discute la imposición de multas y sanciones a las empresas que siguen utilizando al río Santiago como una suerte de drenaje al aire libre y que van y desechan todos sus químicos, sus metales pesados, sus aguas venenosas a esa cuenca. Pero ¿qué es lo que sucede? Que les imponen una multa y para ellos es más rentable pagar la multa que invertir en una planta de tratamiento de agua. Es decir, la sanción no inhibe la mala conducta respecto de la cuenca, porque deliberadamente los gobiernos de diferentes signos partidistas que han llegado al Ejecutivo Federal y a la Semarnat no han tenido la voluntad para inhibir por la vía de la sanción a estas empresas y hacerlas ver que si quieren seguir siendo productivas tienen que establecer un mecanismo de desechos de líquidos que no siga matando la cuenca como lo hace en este momento. Pero esa es una parte, la del río Santiago. La otra parte, reitero, es la que tenemos en el suministro de agua, que ya no es potable en la zona metropolitana de Guadalajara, con un CIAPA que se ha vuelto una cloaca de corrupción y un nido de ineficiencia absoluta, tanto que 4 de cada 10 usuarios del CIAPA forman parte de su cartera vencida. Imagínate, el 40% de tus usuarios ya no te paga el agua. ¿Y cómo te va a pagar si duran hasta 15 días sin recibir el servicio? Y cuando lo reciben, reciben un agua cargada de lodo, imposible de utilizar para bañarse o para lavarse los dientes o para el aseo personal, y la gente tiene que estar pagando pipas, que en sí cada semana el pago de una pipa es lo que pagarías por un mes de suministro de líquido. Entonces ahí traemos una bomba de tiempo que se está acumulando, porque el que debe de suministrar el agua potable a Guadalajara está también cayendo en un problema de ineficiencia cada vez mayor. De acuerdo al IMCO, el 30% del agua que se transporta de Chapala a Guadalajara se pierde en el trayecto. El 30%. Y además tenemos uno de los consumos per cápita más altos del país por litro y habitante. Litros, 244 litros por habitante, cuando el promedio internacional debería de ser de 110 litros. Estamos acá poco más del doble. Entonces, tenemos desperdicio, tenemos un sistema ineficiente, tenemos agua que no es potable y nos la cobran como si fuera, y además una interrupción de hasta 15 días del servicio en las colonias marginadas. Eso no lo vas a ver donde vive la gente con ingresos económicos medianos o altos, pero ahora, sí en la periferia de la ciudad. Ahora, hay esfuerzos, ¿no? A nivel internacional se inyecta agua a estos ríos, a estos espacios. Por ejemplo, aquí en México se hizo con el lago en Michoacán, con Janitzio. Se le inyectó agua potable para que pudiera subir su nivel y comenzar y poder limpiar, ¿sí? Y darle oxígeno a esta laguna. O sea, ¿de qué vamos a echar mano en algún momento para poder revivir todos estos espacios? ¡Qué susto enorme! La presa el año pasado, que se secó completamente en Jalisco y que nos dejó precisamente y nos trajo esos tandeos tan enormes, y que va a llegar un momento en que no tendremos, o saldrá mucho más caro hacernos llegar ese vital líquido cuando no tenemos infraestructura y se tiene que invertir. O
O sea, tendría que haber un presupuesto destinado a poder subsanar este desperdicio del 30% de que habla Gabriel. Pero con estas finanzas de las que hemos hablado durante toda esta hora, ¿no? Esta crisis, ¿de dónde va a salir el dinero? No nos va a alcanzar. La población sigue creciendo, la ciudad sigue creciendo, la demanda sigue creciendo. Mira, por ejemplo, el presupuesto que ha destinado el gobierno del estado de Jalisco para atender este tema es de 2,000 millones de pesos. El 80% se destina a la creación de el tratamiento del agua potable. Un 4% va al tema de salud. Se deben de generar políticas de prevención, pero hay problemas que son de raíz. Por ejemplo, tenemos un grave problema con la vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara. Para el común de las personas es muy complicado comprar una propiedad dentro de la zona metropolitana. ¿Qué termina pasando? Que se construyen muchas unidades habitacionales precisamente en estas zonas donde está el conflicto, El Salto, Juanacatlán, y son pues presa de esta agua contaminada, de la contaminación que hay en el aire. Entonces, si por algún lugar tenemos que empezar, pues son por las raíces de fondo, ¿no? Que están afectando a la sociedad de forma pues, evidente, y definitivamente tenemos que aumentar el presupuesto que se destina a atender este problema, ya que pues es mínimo. Mientras tanto, ya hay un estudio, Augusto, ya hay una formulación académica, ya hay gente que sabe qué es lo que se tiene que hacer. O sea, no es ir y volver a pagar protocolos de investigación, etcétera. Ya está hecho. Sí, y hay muchos ejemplos mundiales que podríamos tomar, adaptar y ponernos a trabajar, pero tenemos un modelo de desarrollo urbano agotado que, sin embargo, sigue creciendo. La ciudad, y después de cualquier crisis como la que acabamos de pasar con la pandemia, la gente tiende a migrar a las ciudades. Es mucho más fácil sobrevivir en una ciudad que en las poblaciones rurales. México es uno de los países que tiene más población viviendo en ciudades que en espacios rurales. Ese crecimiento de la ciudad, que a final de cuentas ha beneficiado a unos cuantos, esa manera de crecimiento. Los arreglos políticos, jurídicos que tampoco nos sirven. La indolencia respecto al medio ambiente. El que estamos arrastrando una historia de décadas con el problema del agua, sí, la del río Santiago, pero también el suministro para Guadalajara, los mantos freáticos. Lo que sucede con las aguas pluviales, que todavía no les damos el cauce adecuado y que son motivo de crisis cada que estamos en el temporal de lluvias. No tenemos un manejo integral del agua, eso está clarísimo. Y queremos resolver aquí, queremos resolver allá. A final de cuentas, lo único que me parece va a incentivar el que haya presupuesto adecuado, que las instituciones se acondicionen a las demandas actuales y los arreglos políticos, jurídicos estén a la altura de las circunstancias, es que la crisis está ahí. Como estuvo a punto de estallar hace un año, tenemos casi 1 millón de personas en el área metropolitana de Guadalajara que sufren por tener agua. Y son silentes, como decía Gabriel, están en la periferia. Todavía no les alcanza porque hay que sobrevivir para manifestarse como correspondería. Pues sí, el agua es uno de los temas centrales después de la seguridad para Jalisco. Y pues ahí está, el tema también es que se le apuesta a un buen temporal de lluvias, pero la verdad es que ante el cambio climático nada le puede asegurar. No puede una administración pública apostarle al temporal de lluvias para poder recuperar o limpiar precisamente todos estos afluentes, pero, ¿no? Y no solamente ha sido inversión, porque dices bien, en este año hay 2,000 millones de pesos para el agua. Pero si hacemos una suma, en los últimos 3 sexenios se han invertido 35,000 millones de pesos en proyectos fallidos hídricos. Y con esa cifra nos vamos, Gabriel. Como el Zapotillo, Arcediano, el Purgatorio, la Zurda Calderón y el programa Todos con Aguas, insuficientes. Pues insuficiente, ahí está nuestra contaminación y muerte sin duda. Les agradecemos muchísimo, Gabriel. Gracias, Iván, Augusto, gracias de veras a los tres por haber compartido esta mesa. Gracias. A usted por habernos acompañado. Que tenga muy buena noche.